Asoma Visión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a preguntas que incomodan, con el pastor Yatensi Bonilla. Con el tema ¿Hay indicios de que los apóstoles fueron bautizados? Parte 1. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su programa Respuestas a preguntas que incomodan. Me encuentro como siempre con el pastor, nuestro amigo y conferencista Yatensi Bonilla. ¿Cómo estás, Yatensi? Muy bien, Gabriel. Ansioso de escuchar nuevas preguntas que los televidentes han hecho a nuestro correo electrónico. Correcto. Y nos contaban los productores de Motivación y Desarrollo que hay muchas preguntas interesantes para responder. Y esto significa que la gente está muy inquieta en ver este programa, escuchar las respuestas a las preguntas que ellos hacen. Correcto. Queremos recordarles a nuestros amigos televidentes y aquellos que se incorporan a la señal de que estamos en una línea de preguntas abiertas. Todas las preguntas que usted está enviando, tanto al correo Yate Bonilla, Motivación y Desarrollo, ¿verdad? Igual al celular, al 1025 con la palabra teología, están siendo editadas, están siendo recopiladas y posteriormente con el equipo de producción estaremos contestándolas. Es así, Yatensi, como hoy día nos enfrentamos a otra pregunta que, insisto, no es parte del equipo, sino que alguien en la audiencia nos envió esta pregunta que encontramos muy interesante y tiene que ver con el bautismo. Alguien nos preguntó, ¿hay indicios de que los apóstoles fueron bautizados o no? ¿Y en qué parte de la Biblia está? Y sabes que es una buena pregunta, Yatensi, porque también yo me he preguntado muchas veces, bueno, nuestro Señor se bautizó, Jesucristo, ¿no?, por Juan el Bautista, pero de buenas a primeras en los santos evangelios no encontramos que Cristo haya bautizado a sus apóstoles. Y si esto es así, si esto no ocurrió, ¿cómo entonces hacemos doctrina del bautismo en agua? Empecemos por ahí. Una muy buena pregunta, y esta no es la pregunta que recoge una realidad. Todas las iglesias cristianas tenemos como parte de nuestra liturgia, de nuestra ordenanza, el bautismo en agua. Correcto. Todas las iglesias, luteranas, presbiterianas, pentecostales, etcétera, e inclusive también la iglesia católica bautiza en agua a los niños, y es más, Gabriel, otras religiones. Increíble que el bautismo en agua es un fenómeno religioso. Interesante de analizarlo, de estudiarlo, y vale la pena invertir un buen programa o algunos programas más para ahondar sobre el tema del bautismo. Correcto. Ahora, ya recogiendo la pregunta inicial, Gabriel, si los apóstoles fueron o no fueron bautizados y en qué parte del Nuevo Testamento se encuentra una evidencia, una cita bíblica sobre un bautismo o sobre el bautismo de los apóstoles, voy a responder, no hay una cita bíblica donde diga Pedro se bautizó, o Juan se bautizó, o Marcos. Pero Cristo sí fue bautizado. Cristo sí fue bautizado. Ahora, hablemos me gustaría definir qué es el bautismo. O sea, empecemos de lo básico. De lo básico. ¿Qué es el bautismo? Mire, el bautismo, como lo dije al comienzo, es un fenómeno, es un rito usado por casi todas las religiones antiguas y existentes. El bautismo de los iniciados. El bautismo significa la incorporación de una persona al cuerpo o abrazar la nueva religión. ¿Esta definición que tú estás dando es una definición cristiana o se puede usar para todo tipo? Para todo tipo de religiones. O sea, en el diccionario se encuentra que el bautismo es un rito de iniciación, donde una persona se incorpora a su nueva fe, a su nueva religión, sea cual fuera la religión. O también se pueden bautizar, hay colegios, universidades en el mundo, que los nuevos estudiantes lo bautizan como un símbolo de iniciación, correcto, de incorporación a ese establecimiento. O sea, esa es una definición bastante general, inclusive hasta psicológica. El bautismo significa un rito de iniciación. Entonces podemos concluir, Yatensi, de que, y no es malo decir, de que el bautismo en sí no pertenece a la iglesia cristiana solamente, o que no inició en el cristianismo como tal. No. Siempre, mire, y tiene un trasfondo psicológico y antropológico y social. Psicología, antropología y sociología. Porque el bautismo es un rito
Primero, tiene una explicación psicológica. Significa que la persona se siente parte de algo. La persona se siente parte de una institución. Ese es el aspecto psicológico, ser partícipe. El aspecto antropológico es una necesidad de todas las religiones, de todas las culturas, de exteriorizar en un gesto o de un acto simbólico lo que siente por dentro de ser parte de algo. Lo expresa con un rito que tiene toda una riqueza antropológica en todas las religiones. Correcto. Y no solamente las religiones, también en instituciones se hacía en bautismo como un símbolo de incorporación. Y sociológico, porque el bautismo significa ser parte de una sociedad. Usted se incorpora a una institución con el bautismo o se incorpora a una religión con el bautismo, significa que usted no es un ente solo, sino que pertenece a una sociedad religiosa o secular. Qué interesante. ¿Bautizaban los judíos, Yatensi, sí, en el tiempo de Cristo? Sí. Ahora, ¿qué significaba el bautismo para los judíos? El bautismo para los judíos no se aplicaba tanto a los propios judíos de pura raza. Interesante esto, Gabriel. Porque los judíos de 100% judío, hijo de padre judío, de madre judía, de abuelos judíos, los que eran de sangre pura judía, no tenían necesidad del bautismo. ¿Sabe por qué, Gabriel? Porque ellos por sangre ya eran parte del sistema judaico, del judaísmo, por sangre pura. Incluso en la religión. Incluso en la religión. O sea que podemos decir, y ya usando el sentido común, ¿verdad? Por lógica, podríamos decir que el bautismo entre los judíos era para los prosélitos. Muy bien dicho, para aquellos Gabriel, que no pertenecían a la casta judía y que querían abrazar el judaísmo como tal. Muy bien. ¿Esa fue la intención de Juan el Bautista o no? Sí, esa fue la intención. ¿Por qué, Gabriel? Como usted lo dijo, solamente se aplicaba el rito del bautismo a los judíos que no eran de pura sangre. Los judíos que tenían una sangre pagana o hijo de padre judío o de padres paganos, le exigían el bautismo como signo de purificación. ¿Esto era antes o después de la circuncisión? Porque también entiendo que los prosélitos se les obligaba a circuncidarse. Era justo después de la circuncisión. O sea que era todo un proceso litúrgico para adherirse a esta nueva religión. Ahora bien, mire, aquello ocurre, pero también se podían bautizar gentiles que no tenían ni una pizca de sangre judía, sino paganos, completamente paganos, pero abrazaban la fe judía, abrazaban el monoteísmo, la creencia en Jehová, su único Dios, pero para poder participar de la fe judía tenían que bautizarse como símbolo de purificación. O sea que el bautismo era para prosélitos. ¿Qué significa prosélitos? Aquellos que no eran judíos, sino simpatizantes. Y el bautismo en agua significaba purificación. Aquí hay una pregunta interesante, Gabriel. Siempre el bautismo se relaciona con el agua. Casi no se puede dar un bautismo sin agua. El 90% del concepto de bautismo se relaciona con el agua. De pronto hay un 10% del concepto que no necesariamente implica agua, como el bautismo en Espíritu Santo o otro tipo de interpretación. Ahora, ¿por qué el agua? Hay que entender que el agua tenía un significado antropológico y cultural en todas las culturas antiguas. El agua era símbolo de recreación, creación, de limpieza, de transformación y de purificación. Y hay algo interesante, Gabriel. En todas las religiones, el agua era el principio vital que originaba la vida. Correcto. El agua era el principio vital que generaba las cosas. Era como un ente creador. Eso creían los babilónicos, los egipcios. ¿Y los judíos, Yatensi? También. Es decir, que los judíos absorbieron estas creencias de otras culturas. Mire, o al absorberlas le dieron su propio toque mesiánico o qué sé yo. Me gusta la segunda parte, que es lo que significa. Yo amo tanto a Dios porque Dios es un Dios cultural. Dios no inventó las cosas del cielo, sino que hizo que el pueblo judío tomara costumbres, ritos antiguos de otros pueblos circundantes a Israel, pero que el judaísmo lo transformara, lo purificara
para relacionarlo con el único Dios verdadero. O sea que el judaísmo contextualizó estas enseñanzas a su propia religión, ¿Sí? en su dependencia con Sí. Jehová su Dios. Exactamente. Y un ejemplo, Gabriel, sobre el agua, que también lo mesopotámico, en la literatura sumeria, acá en la Mesopotamia, donde ahorita es Irak, Irán, ellos creían que el agua era el principio regenerador, el principio que daba vida, el principio transformador, purificador. Así creían todas las culturas. Y es más, la Biblia no es indiferente a ese aporte cultural. Hay textos bíblicos donde ponen que el agua origina la vida. Un ejemplo, en Génesis 1. No vamos a leer el texto, Gabriel, ya que es muy largo, pero ustedes en casa pueden constatar lo que voy a decir en este momento. En Génesis 1, en ningún momento dice que Dios creó el agua. Dice que Dios se movía sobre las aguas. Exactamente. Dios se movía sobre la faz de las aguas, dando a entender que antes de que Dios creara las cositas, las cosas, ya existía el agua. Y es más, Dios creó los cielos y la tierra, pero no dice que creó el agua. Parece que había un desorden acuático, y en los primeros versículos miramos que Dios ordena las aguas, la quita de la tierra, de lo seco, dando a entender que ya existía el agua. Esto no quiere decir que el agua nunca tuvo un origen, sí tuvo un origen, pero lo que da a entender que el agua está al comienzo, antes de la creación de la tierra, de la fauna y de la flora, e inclusive los cielos. Porque si lo podemos leer, si quiere, Gabriel, podemos... Sería interesante, pero tengo un poco de temor que el tiempo se nos vaya, y nos interesa responder la pregunta de este amigo, ¿no? Respecto a si los apóstoles fueron o no bautizados, y en qué parte de la Biblia se encuentra. No, sí, de acuerdo, Gabriel. Y otro, en 2 de Pedro, creo que 3:5 dice que los cielos, miremos un ratito, porque es interesante ver, en 2 de Pedro, y ustedes, amados televidentes, no pueden acompañarnos. Sí, aquí está. Dice, en 2 de Pedro 3:5, y escucha esto que es lindo, Gabriel. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Qué interesante. O sea, que el mismo Pedro se acoge de esa antigua tradición cultural. Y también Génesis, donde ya el agua, no quiere decir que Dios no creó el agua, sí, Dios creó el agua, pero primero creó el agua y después creó las otras cosas. Eso era ya una parte de la cultura antigua. Pero esto da para muchos temas, evidentemente, que no están aquí, pero dan para muchos temas como el tema de la evolución y todo esto. Y sería interesante en un programa posterior, ¿por qué no analizar más esto, no? Sí. Pero sigamos con el tema del agua y el bautismo yatense. Ahora sí. Entonces el agua era el elemento más vital en las antiguas culturas y religiones. Significaba limpieza, transformador, generar vida, porque del agua proviene los cielos y la tierra, según 2 de Pedro 3:5. Aquí está la palabra de Dios. Correcto. Ahora sí, con esta explicación, ahora sí tengo fundamento para contestar ahora sí su pregunta, con esta explicación anterior. Entonces los judíos exigían el bautismo en agua como un signo de vida. El que se bautizaba con agua incorporaba una nueva vida, o sea, una nueva creación, según Pablo. Pero estamos diciendo que esto no es para los judíos como tal, sino para los prosélitos. Por los prosélitos, porque el judío de pura raza ya nacía con esa nueva vida. O sea, de ser no judío. necesitaba ser bautizado. No, porque ya de ser de pura sangre judío, ya tenía esa nueva vida incorporada, ya eran transformados por ser judíos. Pero Juan el Bautista predicaba para los judíos. Bautícense y arrepiéntanse. No era para los judíos, Gabriel. Ah, no era para los judíos, no me Eso digas. da a entender las traducciones. Claro. Pero en los manuscritos antiguos se refiere a las predicaciones de los prosélitos, porque Juan manejaba más prosélitos que propios judíos. El judío de pura raza era un poquito medio esquivo. Porque también la Sagrada Escritura dice que todo Jerusalén se volcaba hacia Juan a escucharle y que él bautizaba en el Jordán. Hagamos una aclaración sobre su muy buena pregunta, Gabriel. Miremos que quienes vivían en Palestina. No todos eran judíos. Correcto. Y es más,
los indigentes, los pobres que seguían a Juan, que seguían a Jesús, muchos de ellos eran griegos. Muchos de ellos, Gabriel, eran prosélitos. Porque el propio judío de pura sangre tenían ciertos niveles, ciertos estatus. Claro que habían judíos pobres, eran bastantes. Pero parece que los que seguían a Juan, a Jesucristo, eran una mezcla, eran personas que venían de otro parentesco, de otras culturas. Correcto. No judías. Entonces, por eso que Juan los quería volver judíos con el bautismo. O sea que Juan el Bautista, lo que tú estás diciendo, y esto es nuevo para mí, realmente es que él vino a bautizar, ¿verdad?, a gente